Yo creo que toda obra es perfectible. Por lo tanto, uno tiene que tener ese nivel de tolerancia y de aceptación. Exacto. Y que el arte depende de un grado de apreciación. Señores, para mí es un gusto tener a la actriz Yudelsis de la Torre hoy aquí en La Comparsa. Gracias, mi amor. Para mí también es un placer. Gracias. Yude, eres de Bayamo. ¿Naciste en el mismo Bayamo? No. Qué bueno que me haces esa pregunta porque eso ha traído su controversia por ahí en entrevistas que me han hecho. No, yo realmente nazco en Florida, Camagüey. De ahí es mi familia. Lo que pasa es que mi vida la he desarrollado en Bayamo porque llego a las tierras bayamesas, a la provincia de Granma desde que tenía 7, 8 años y entonces ya toda mi vida la he desarrollado en Bayamo, por lo tanto me siento bayamesa. Es así. ¿Cuándo te das cuenta a qué edad de que tienes dotes artísticos? Bueno, mira, yo realmente no podía determinar qué era lo que estaba pasando o qué nombre podía darle a esa necesidad que yo tenía, ¿no? Lo cierto es que desde niña yo no jugaba esos juegos convencionales de la casita, de hacer comidita. Era más dada a jugar con el micrófono, a coger una suiza y que fuera el micrófono y anunciar a los artistas, hablarle mucho al espejo, ponerme los tacones, esas cosas muy típicas de las personas que les gusta la actuación. Mi mamá tampoco estaba muy clara para encauzarme por un camino, hasta que, bueno, pasó el tiempo y pudimos darle nombre a las cosas y buscar otras salidas, ¿no? Ahí mismo en Bayamo. Pero bueno, no fue tan rápido tampoco porque llegó primero la maternidad que la actuación. Sí, ¿A qué edad fuiste mamá? a los 19 años. Súper joven. Sí, súper joven. Yo, como te decía, mi mamá no sabía cómo encauzar aquello, ¿no? Yo creo que de mi mamá me viene un poco también de mi papá. Yo no viví con mi papá porque se divorciaron estando yo muy pequeña, pero mi papá componía décimas, tocaba la guitarra. Yo creo que los genes por ahí, los cromosomas se fueron desarrollando. Y mi mamá es de leer mucho. Fue maestra y leía mucho. Y mi mamá me hacía las historias de los libros que leía. Y creo que eso también fue creando ese imaginario en mi cabeza que al final se fue canalizando en personajes que quería llevar a la vida real, ¿no? Pero como no tenían las maneras de decirme, no había una escuela en ese momento, como la hay ahora, que ahora sí existe una escuela para actores, yo iba a coger psicología. Entonces iba a coger la carrera de psicología, pero la niña salió embarazada. Y entonces Y contra bienvenida todo, sea por también. supuesto, contra todo y contra todos, contra viento y marea, yo le dije a mamá, yo voy a tener a mi bebé, yo voy a tener a mi bebé. Y eso, por supuesto, cambió la vida. Pero como bien tú dices, una bendición y todo Pasa por niño, algo. pasa por algo, pude ser actriz. O sea, pude seguir ya con mi bebé que tenía 1 año, tocaron la puerta de mi casa en Miami, porque hacía falta una actriz en el colectivo Padre y Madre del Teatro en Bayamo, que yo siempre lo digo, que es el colectivo teatral Granma, un grupo que ha sido formador de actores en la provincia. Hacía falta una actriz para ir a un festival súper importante que era en Camagüey, el Festival de Teatro de Camagüey. Y entonces me fueron a buscar y yo dije que no podía, que tenía un niño, pero bueno, el universo se confabuló, todo el mundo ayudó y comencé en ese grupo ya teniendo mi bebé. O sea, que darle la bienvenida a mi hijo fue algo bueno de todos modos, que al final pude tener las cosas a mi bebé y comenzar en un grupo de teatro. Y así fue mi desarrollo entonces, mi formación. O sea, no soy de escuela, no es académica, no es de escuela, es autodidacta, pero bueno, es un grupo de teatro que tenía actores de primera línea y que fueron mi escuela, mi nivel medio, mi universidad y mi todo. Fue de impulso a los pasos más grandes que diste después de la actuación. Por supuesto. Como empecé en el teatro y que todavía hoy por hoy sigo haciendo teatro. Está muy bien, eres muy amante del teatro. Sí, cómo no. Pero también sabemos que incursionaste en la radio, además del cine y la televisión. Sí, cómo no. La radio, una vez que estoy en el grupo de teatro, pues pasó el tiempo y me buscan un día también para que incursionara en la radio un personaje muy pequeñito. ¿Sabes lo que tenía que hacer? Fíjate ahora mismo, diciéndotelo, me doy cuenta que todo tiene que ver, ¿no? Me buscaron para que hicieran en un personaje histórico a Mariana Grajales y no decía un texto. Lo único que tenía que hacer era un parto, pujar.
quiere decir que todo tiene que ver, ¿te das cuenta? Claro, O sea, sí. es dar vida a cosas. Y con esa Mariana Grajales y ese parto, pues comienzo mi vida en la emisora de radio CMKX y ya formando parte del elenco de los dramatizados de esa emisora, que la radio la adoro. Yo creo que si no hubiese hecho radio, me hubiese costado mucho más trabajo cuando incursioné después en el cine y después llegué a la televisión, porque en la radio aprendí a, a domar la voz, ¿no? A trabajarla, los diferentes estados de juicio, los diferentes estados de ánimo, los cambios tonales. eh, Fue una escuela realmente. Y después hice televisión allí en la provincia, que es muy diferente a la televisión nacional, porque allí nos hacen dramatizados como tal, así. Pero sí se hacen programitas que tenían algunas que otras secciones de dramatizado, hice conducción también, o sea, yo a Bayamo le debo todo, realmente, todo. Antes de llegar a la televisión nacional, yo hice cine, Café Amargo, que creo que fue mi carta de presentación y mi abre puertas para la televisión. Eh, y la radio me ayudó muchísimo, porque en el audiovisual, en el cine, todo tiene otras maneras, la técnica, el lenguaje es diferente y la radio en el trabajo vocal me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Judith, ¿tienes cuántos hijos? Tengo 2 hijos, Y los dos han incursionado en la actuación también. son actores los dos. El varón tiene ya 37 años y la hembra acaba de cumplir ahora el día 14 de junio 22 años y los dos. El varón no tenía la vocación. Ujú. A veces les gusta, no tenía la vocación. Es un deportista frustrado. O sea, tú sabes que el deportista debe ser óptimo en la salud, en el cuerpo, en el estado físico. Y entonces él jugó su pelota y la sigue jugando todavía porque le gusta mucho, pero no se pudo dedicar a eso. Y entonces en un momento determinado, ya en el preuniversitario, quiso probar. Por supuesto, lo suspendieron como 2 veces, pero como él estaba adelantado, ya la segunda vez que se presentó a las pruebas de captación, pues aprobó y empezó en la Academia de Bayamo, Manuel Muñoz Cedeño. Y la hembra, sí desde chiquita, porque pasaron muchos años, pasaron 15 años entre uno y otro. Tuve al primero y pasaron 15 años para tener a la hembra. Y entonces la hembra sí desde pequeña le gustaba, desde pequeñita hizo programas en la televisión, ya fue cogiendo otra, y terminó, yo no, yo tenía miedo de que fuera por imitación, ¿no? Por repetir un patrón. Pero no, lo buscaron ellos solos, tampoco los empujé ni le abrí ninguna puerta. Yo dije, bueno, ustedes quieren, vamos a ver qué pasa. Ya te decía que el varón desaprobó y la segunda vez que se presentó fue que quedó. Y la hembra sí desde el inicio aprobó y bueno, se fue formando sola. Digo sola, o sea, en la escuela con excelentes profesores, pero digo bastante sola en ese sentido porque justo cuando ella comienza en la escuela a estudiar actuación, comienzo yo a hacer televisión nacional y hemos estado distantes. Ella en Bayamo y yo en La Mano. O sea, no pudo mamá estarla alando y de la mano, de lo cual, ¿quieres que te diga algo? De lo cual me alegro. Porque se abrió paso. Ella Sí, se sola. abrió paso ella sola y aprendió cosas. Yo veo la diferencia entre los dos. Ella es más independiente, que es más atrevida en ese sentido. Eh, Perdió miedos. Está bien, lo que lo haga feliz, pues Así es. para Hay que hacer adelante. lo que nos haga feliz. Así mismo, así mismo. Bueno, Yude, continuamos aquí en la Cumbancha. ¿Con qué te quedarías? ¿Con el cine, la radio o la Ay, televisión? mi madre, esa es una pregunta que... Que te voy a pensar. Mira, lo que pasa es que yo creo que todos los actores y actrices lo que queremos es actuar, desarrollar, interpretar una vida, un personaje. Y entonces en el cine lo puedes hacer, en la televisión lo puedes hacer, en la radio lo puedes hacer. Con códigos diferentes. Con códigos diferentes, pero igual de disfrutables. O sea, en la radio disfruto cosas que me encantan, porque con la voz tienes que dar todo. Si estás temblando, tienes que dar con la voz que estás nerviosa, temblando, o que tienes mucho frío porque estás en no sé qué parte del mundo. Todo con la voz. Y eso se disfruta porque te lleva a encontrar recursos y a llegar a lugares que no conocías. O que en el teatro no tienes que llegar a esos lugares, ¿no? Y no te ayudan a desarrollar esos recursos porque en el teatro todo es más grandilocuente.
Te das cuenta desde la manera de gesticular, de la manera de proyectar, que en la radio no. Y es visual también. Y a diferencia de- exactamente, y es visual, o sea, yo hablo, subo una ceja, pongo una cara y ya eso aporta a la intención. La radio no, todo es con la voz. Y entonces en el cine y la televisión, pues es otro código, como bien tú dices, otro lenguaje y hay que dosificar las cosas. Entonces, ¿cómo yo dosifico una catarsis? ¿Cómo yo dosifico un explote de ira? Si ahí no puedo exagerarlo todo como pudiera hacerlo en el teatro. Entonces, es muy rico. Yo me quedo con todo. Yo me quedo con la televisión, con la radio, con... mira, el teatro es muy agotador. Es muy agotador. Muy poco remunerado, para ser justos y ser sinceros, pero yo creo que es el padre y la madre de muchos actores. No hay nada más rico en mi trayectoria, en mi vida, que estar dando una función en el teatro y beberte ese silencio absoluto, porque sabes, sientes que te están comiendo, que te están absorbiendo, que tu historia está llegando. Y al final ese aplauso, y cuando sales del teatro alguien que te diga que bien, y no sé, o te haga una crítica constructiva, lo que sea, pero eso es muy rico en la televisión y en el cine puedes verte. Eso también trae aparejado, en fin, todo es muy rico. Actuar, hacer. Está claro, sí. Actuar, hacer, es, no sé, yo lo disfruto mucho. Todos los medios lo disfruto muchísimo. Lo mismo te pasa con los personajes a la hora de encarnar un personaje. Sí, chica, me vas conociendo poquito a poco. Sí, porque a veces te preguntan qué personaje ha marcado tu carrera o qué personaje te queda por hacer. Y en la vida ya yo voy a cumplir 56 años y he hecho teatro, radio, televisión, cine y de todos los personajes tú aprendes un poco. A todos los personajes tú le aportas de tu vida porque es imposible, ¿no? Porque lo haces desde tu visión, desde tu grado de apreciación, desde tu perspectiva. Aun cuando estudies la psicología de ese personaje o lo que te da ese personaje para crear la psicología de ese personaje, a todos tú le das un poco de ti y de todos los personajes se queda un poquito de ellos en uno también, que alimenta nuestra filosofía de vida, nuestra perspectiva, nuestro punto de vista sobre muchas cosas, que todos los personajes son ricos, que lleguen muchos personajes. Lo que no quiero perder es la propuesta de que llegue un personaje de un tipo o otro personaje de otro tipo. Y a veces el reto está, yo tuve una vez una conversación con una señora de la cual aprendí muchísimo, una actriz de Dinamarca. Y ella hizo un monólogo que yo me quedé absorta cuando vi aquello, porque a veces los actores decimos mucho, me tienen encasillado con el malo, me tienen encasillado con la romántica, con la buena, y el monólogo de esa señora iba de eso, o sea, era más bien como una clase magistral en el escenario, donde ella ponía de manifiesto su carrera. Como cuando en el grupo que ella entró, que era en el Odín Teatro, estoy hablando de Judith, de Roberta Carrieri, ella le dieron un personaje, una prostituta, en esta puesta, y en la otra puesta una prostituta. Y entonces ese monólogo de ella, ¿qué hago yo para diferenciarla? Porque todas no son iguales. Y hay un reto muy grande ahí, como haciendo un personaje que pudiera responder al mismo resultado, tú puedes diferenciarlo. Eso es un desafío. Entonces, mira, que lleguen personajes, que lleguen propuestas. Y ya yo iré buscando cómo... Porque también hay una cosa, hasta que tú no rompes tu zona de confort, tus acomodos, lo que sí me gusta siempre es tener a alguien de afuera que me asuse, que me haga salir de mis recursos, de lo que yo conozco, porque inevitablemente por instinto uno va a lo ya conocido, ¿entiendes? Lo que necesitas más cómodo. Exacto, pero me gusta siempre que haya alguien de afuera para que me pinche, para que me... También yo vi un documental una vez de Juliette Binoche, una actriz francesa que a mí me fascina, y así muchos actores en el mundo entero tienen sus entrenadores, ¿entiendes? Para la actuación, y que te dicen, no, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso de nuevo? ¿Cómo tú? Y eso es muy rico, porque ahora se está viendo mucho en las telenovelas,
Y en el cine también un director de actores, o sea, que te da, aparte del director del audiovisual, el director de actuación, que te da pautas, que te dice, y que bueno, porque la mayoría de las veces los actores cubanos estamos nosotros fajados, nosotros solos ahí buscando, o con la pauta general que te da el director del audiovisual, pero tener alguien que entrena la actuación es muy rico. Jude, pero escuchándote aquí y bueno, conociendo un poco de tu carrera artística, creo que no te es muy difícil encarnar los personajes porque como bien dijiste al inicio, tenías como carrera preferencial la psicología antes de pensar en la actuación. Sí. Y eso sí. quizás también te ayuda mucho a tu carrera, en tu carrera artística. Sí. Yo, a ver, no tengo visiones, leo por el gusto de la lectura, he leído libros de psiquiatría, de psicología, porque los actores tenemos que trabajar mucho con la mente, con el nivel de pensamiento, con el intelecto. Y tenemos que conocer, ¿no?, las mentes precisamente para eso. No todo el mundo reacciona de la misma manera. ¿Cómo yo justifico esto? ¿Por qué este personaje hace esto? Y sí, por eso hay diferentes tipos de actores. Hay actores que llegan a un personaje por lo físico, o sea, cómo se mueve. Otro, no, yo llego a través del pensamiento, de la mente, de lo sensorial más que de lo físico, ¿no? Y sí, puede que tenga que ver mucho con eso, porque además me gusta todo el espacio que me da la oportunidad de conocer al ser humano, de catarlo un poco, eso me gusta. Y efectivamente responde un poco a la psique, a la psicología. Claro, más allá Sí. de quedarte en la parte de la actuación, también Sí, profundizar un poco en eso. Y mis gustos van por ahí también. Si voy a ver películas, si voy a ver todo, me gusta que tenga que ver con eso, ese mundo interno del ser humano que es tan complicado y tan diverso y tan polisémico. Y entonces, sí, tiene que ver con eso. Creo que ahí pude congeniar toda las la historia. dos cosas, sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa para seguir y continuar hablando con nuestra querida actriz Yudelsis de la Torre. Queríamos preguntarle, a ver, ¿qué usted opina del trabajo de Yudelsis de la Torre como actriz de la televisión cubana? A ver, Yudelsi es muy buena, a mí me gusta mucho en la novela que se acabó, que no recuerdo el nombre porque soy muy Sábado de mala. Gloria. Sábado de Gloria, ella actuó súper bien, la he visto también en diferentes otros, en algo de las máscaras de la sombra, que me gusta mucho su personaje también ahí. Y bueno, en muchísimos papeles es muy buena, realmente, muy carismática y me gusta realmente como actriz. Muy bien, la novela estuvo muy buena y sí, es muy buena actriz, su trabajo muy bueno. ¿Y qué mensaje le puede mandar a la misma a Yudelsis? Nada, que siga bien, que todo está muy bien y que es muy buena actriz. No de ahora, de Sábado de Gloria, anteriormente, porque anteriormente he trabajado también en otros programas, otras telenovelas y es muy buena. Un amigo que es un fiel seguidor de la novela que había anteriormente, Sábados de Gloria, donde trabajó Yudelsis de la Torre, y él nos va a dar su opinión de Yudelsis como actriz. Bueno, para mí como actriz es lo máximo. Una persona muy, vaya, no sé, el papel que hizo ella, elegantísimo. Me enamoró. Dentro de todos los personajes que has tenido que interpretar a través de tu carrera artística, ¿cuál crees que sea el personaje que ha llegado más al público cubano? Yo como actriz siempre tengo ese miedo, ¿no?, de cómo va a ser recibido no solo mi personaje, eso sería bastante egoísta, Exacto. sino el producto en general, ¿no?, la telenovela, sobre todo porque uno sabe las intimidades, todo lo que puede pasar que el público no sabe. El público te va a ver, tú estás en tela de juicio todo el tiempo, tú y el producto artístico en tela de juicio, y uno tiene a veces sus miedos, ¿no?, cómo va a ser recibido. Yo creo que he tenido suerte, no creo que haya una persona demasiado osada que de frente te diga, oye, no me gustó para nada lo que hiciste. En mi caso no me ha pasado. Yo me he ido preparando psicológicamente para que en cualquier momento pueda pasar, porque uno tiene que estar preparado en las críticas, sí, de especialistas. Uno lee y ve todo, y creo que he corrido con buena suerte en ese sentido. Yo creo que toda obra es perfectible. Por lo tanto, uno tiene que tener ese nivel de tolerancia y de aceptación. Exacto. Y que el arte depende de un grado de apreciación. Pero entrega, que fue lo primero que hice, yo como actriz y como espectadora a la vez, agradezco mucho haber comenzado en la Televisión Nacional en un proyecto como Entrega. Por el tema que trataba, por el personaje que yo tenía, que podía ser antagónico, la profesora Hortensia, pero que al final transmitió un mensaje muy bueno. O sea,
si el método de enseñanza da frutos, es válido. Después vino mi segunda novela que fue Vuelvo a mirar y Sarita. Gustó muchísimo, muchísimo. Yo la disfruté también. Vuelvo a mirar, gustó mucho también. Yo gané amistades nuevas de seguidores de provincias diferentes del país. Después vino Los hijos de Pandora, que fue un personaje, era una madre que no sabía querer. Su hija era lo más grande del mundo, pero no sabía querer. Yo dije, este personaje va a ser odiado. Sin embargo, me encontré a muchas personas que entendían esa manera de querer de esa madre. Chica, yo creo que he tenido, no sé, creo que los personajes han sido en viceversa, una mujer que estaba enferma y la gente, muchos me dicen, ay, no me gusta saber que tú estás enfermo, porque la gente esa afinidad idealiza, exactamente, idealiza cosas. Y si tienes a alguien cercano que te quiere, no quiere saberte enferma. Pero por lo menos todas las críticas han sido buenas, incluso las que son para tocar algún lunar que no sea lo mejor posible, pero siempre que ha sido desde el respeto, pues también es bien recibido. Pero en general, creo que he corrido con buena suerte en cuanto a la aceptación de los personajes dentro de las telenovelas que he trabajado. ¿Cuál personaje crees que tiene más que ver con tu persona, con tu manera de ser, de pensar? Chica, mira, Ya no es al público cuál ha llegado, sino cuál sí, te ha para mí impactado más a ti. es curioso porque fíjate, ese primer personaje que hice de la maestra, ella era un poco retrógrada y era un poco chapada a la antigua, pero tenía puntos en contacto con Yudex y no se vaya a asustar los que siguen este espacio, pero tenía puntos en contacto en cuanto a la Yudexi, que es un poco cuadrada en lo que a ella le gusta. Si me gusta así, no quiero salir de eso. O sea, las exigencias, lo que quiero, la limpieza es así, es así. Esto va aquí y es aquí. O sea, muy a lo que yo diga, que así era un poco esa maestra, ¿no? Y al final era buena también, tierna, cariñosa. Yo creo que todos tenemos un poquito de esa Todos tenemos maestra. un poquito de esa maestra. Sarita tenía menos que ver porque Sarita era demasiado condescendiente, demasiado buena y tolerante. Yo no soy tan tolerante. Si me dañan, no soy tan tolerante. Y en el caso de la madre, en Los hijos de Pandora, soy bastante sobreprotectora. O sea, que creo que con Hortensia y la madre, ay Dios mío, me van a llevar a la cara de eso. Pero creo que sí, porque es que y de todos tengo también eso, la empatía. O sea, yo puedo estar en un lugar donde realmente a veces no quiero estar, pero soy incapaz de maltratar a alguien. Soy incapaz de maltratar a alguien. Uno va por la calle, a veces va cansado. Yo he estado en mi casa en una facha, bueno, trabajando de casa, que uno está y han tocado a mi puerta a veces adolescentes, niños, y como lo he hecho parte sí, a veces estamos tabaldeando, venga, la foto, porque yo creo que uno tiene que agradecer a la vida y a las personas eso, que dediquen un tiempo de su vida para alegrar la mía, porque a veces aunque, ay, no se dan cuenta, estoy apurada, pero te están alimentando el día, te están alegrando el día, porque te están reconociendo, te están haciendo parte de lo que está pasando en este momento, en esta vida que estamos a veces sufriendo alguna que otra adversidad, ¿no? Entonces siempre es algo para agradecer. Está claro, y también demuestran que es importante para ellos tener una foto contigo, decirte alguna palabra. Exactamente. No, yo he tenido experiencia en ese sentido, que mira, ¿cómo es posible que uno pueda surtir ese efecto en otra persona? Por lo tanto, cuánto respeto se merecen esas personas. Y sin conocerte el físico. Sin conocerme. Yo ahora cuando fui, mira, si lo recuerdo bien, se me hace hasta un nudo en la garganta. Yo estaba en mi casa, salí un momentico para una tienda cercana que tengo a comprar algunas cosas y me crucé con una señora en la acera. Y ella se quedó mirándome así, y desde que se quedó mirándome, ella estaba como temblando, como diciendo, es ella, no es ella. Y me abrazaba y me daba muchas bendiciones, eres tú, mi amor, pero no puede ser, con los ojos aguados. Y yo decía, esto no es real, no es posible. Y entonces tú dices, bueno, esas son pautas que uno va recibiendo para decir, cada trabajo que enfrentes tienes que dar lo mejor de ti, porque eso surte efecto en el prójimo, en la otra persona. Por lo tanto, hacerlo lo mejor posible es parte del respeto que le debe profesar ese público, ¿no? Claro, es que nadie sabe la lucha interna que lleva Exacto, cada persona y exacto. cómo el público también como que se introduce dentro de tú lo que le estás transmitiendo en la Exacto, pantalla y exacto. eso llega ahí. Exactamente, exactamente.
Así que un abrazo y un agradecimiento enorme para todas esas personas que siempre tienen una frase de elogio y bonita para Así comer. es. Bueno, ya hemos hablado de esta parte de la acogida del público, de cómo le llegan tus personajes en la televisión, en el cine. Y quisiéramos saber qué proyectos tiene Yudelsi ahora mismo. Bueno, mira, yo he tenido la suerte también, una palabra que tengo que repetir, porque desde que hice la primera telenovela he tenido propuestas. No he podido estar en todas las novelas consecutivas porque mientras se rueda una, se está rodando otra. Y ahora, en Sábado de Gloria, me llamaron para esta novela que está saliendo al aire ahora. Bueno, no sé si cuando salga el programa estará, pero bueno, en el tiempo de ahora, pero no podía precisamente porque estaba en Sábado de Gloria, era un personaje protagónico que tenía que estar en muchas locaciones. Y primero me llamó Luberta también, que me dolió muchísimo no poder estar porque Luberta me inició en el audiovisual, al lado de Osvaldo de mi amigo, que siempre les voy a agradecer, voy a estar agradecida eternamente, pero no podía tampoco porque él comenzaba a grabar en una fecha que yo todavía estaba grabando Sábados de Gloria y me pasé 9 meses sin ir a casa y tenía un proyecto en mi Bayamo también, que es vigente también y que también tengo compromisos. Y entonces no podía. Eso quiere decir que ahora el público va a descansar de Yulexi un ratito en la telenovela, pero por suerte para mí también, se repite la palabra, voy a trabajar en otra serie con Elena Palacio, que yo tuve el gusto de ser parte del elenco de Los Gatos, las Máscaras y las Sombras, que fue una serie que salió los domingos. Y entonces nada, me llamó nuevamente Elena, que va a hacer otra serie, que ya la semana que viene comenzamos los ensayos y saldrá próximamente, no sé, no tenemos fecha todavía, pero por ahora voy a estar inmersa en eso. Fui invitada también a un programa humorístico, la serie de Floro, pero no Sí, yo lo pude. sigo en Instagram. No pude estar porque estaba en Bayamo todavía, ellos ya habían comenzado el tiempo de rodaje a veces apretado. Si cambia fechas, eso trae como consecuencia mucho tropelaje. Y entonces no daba tiempo para que yo estuviera y me perdí. Ay, lo siento, de verdad, en otro momento pienso que pueda estar por ahí. Y por ahora voy a estar en la serie con Elena Palacio. Bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntitas un poco controversiales ahí. Tienes que decir la verdad. Juro decir la verdad. Color que no llevarías nunca. Es rojo, rojo, no. El rojo tomate ese. No, el rojo tomate no. En las uñas puede que sí, porque aclara la mano. Pero en la ropa, bueno, puede que. Pero para llevarlo, no. ¿A qué animal le temes? Y bueno, no he tenido que enfrentarme a muchos para saber, porque no sé, pero. No sé, de temerle así y a los insectos, por todo lo que trae. Consigo, sí. Sí, por todo lo que trae aparejado. 3 adjetivos para autocalificarte. 3. Bueno, vamos a decir uno bueno primero porque sí lo creo. Leal, soy una persona leal, exigente, a veces demasiado, que eso puede a veces llegar a lo negativo, porque entonces espero siempre lo mejor de los demás Y de y de mí, y entonces eso a veces uno tiene que jugar entre los colores. Y sobreprotectora, muy sobreprotectora. Sí, son cosas que con las amistades, las relaciones, la lealtad y la exigencia que están por ahí y sobreprotectora. Si no hubiera sido actriz, ¿qué hubiera sido? Psicóloga. Ya sabemos. ¿Te ha parecido esto una verdadera compancha? Sí, es una cumbancha otra, pero es una cumbancha de sentimientos, de rico, de darte mi yo íntimo y compartirla contigo, que eres, además de preciosa mujer, Gracias. eres una compañía muy dulce, transmites mucha paz, ¿sabes? Gracias. Y entonces nada, eso es lo que he disfrutado aquí en este rinconcito tan bonito y colorido. tan rico tuyo, sí, cómo no. Gracias. Un mensaje para los seguidores de la compancha. Que no se la pierdan, que es un momento de sinceridad, de transparencia y de superación, porque esto va a ir cambiando Claro, y claro. levantando vuelo, así que usted sígalo ahí, que viene sorpresa.
una tras otra. Así es. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas aceptado mi Yo invitación, también le agradezco a que te hayas ustedes. sentido bien aquí, que todo ha fluido maravillosamente. Sí, cómo Y no. nada, las puertas siempre van a estar abiertas. Gracias, mi corazón. Es rico. Ustedes siempre que lo llamen, usted acceda, porque hoy yo no tenía muchas ganas de salir, tenía hasta dolor de cabeza. Y estar aquí me quitó el dolor de cabeza, ha hecho que me sienta súper bien y ha mejorado desde día. Así que usted, a la pancha.